Lógica, razonamiento y lenguaje. La lógica. Desde un principio, entre los filósofos no interesaba la lógica. Solo se ocupaban de hallar leyes sobre el universo y del hombre dentro de él. El interés por la lógica nació con el proponerse a indagar el porqué de algunas cosas que damos por sabidas, utilizando todas las herramientas para evitar errores. Lenguaje y argumentación. Como personas, nos comunicamos desde que nacemos. Al utilizar la comunicación todo el tiempo, pensamos que no hay nada más detrás de ella, pero tiene trampas, como lo son los signos. Estos recurren siempre a otra cosa, a otro signo, haciendo una relación natural entre este y aquello que lo produce o una relación convencional, es decir, establecido como signo para un uso comunitario denominándose así símbolo. El lenguaje es un conjunto de símbolos organizados convencionalmente, mientras que los idiomas son considerados como naturales debido a que se han formado por el uso de una comunidad. Por su parte, los lenguajes se pueden ver desde 3 puntos de vista distintos: el sintáctico, el semántico y el pragmático. La sintaxis especifica cómo deben estar coordinados los elementos de una oración. Por otro lado, la semántica es el estudio del significado de las palabras y la pragmática analiza los distintos usos del lenguaje en la práctica. También 2 dificultades conllevan al lenguaje natural: la ambigüedad y la vaguedad. Esta primera refiere a que la persona no puede saber el significado de una palabra con muchos significados. La vaguedad, por otro lado, aparece cuando la palabra no señala exactamente a qué se refiere. Estructuras básicas del razonamiento. Llamamos razonamiento a un conjunto de preposiciones. Una de ellas es la conclusión, que afirma sobre la base de otras premisas, y otras son las preposiciones. Estas deben ser frases con sentido verdadero o falso y razonamientos correctos o incorrectos. En los razonamientos deductivos, la conclusión se sigue de las premisas para aceptar enunciados nuevos, y en los razonamientos no deductivos se utiliza un fundamento para apoyar la conclusión. También existe una diferencia entre los razonamientos inductivos, que pasan de premisas singulares a una conclusión universal, y los analógicos dan premisas singulares a una conclusión singular. La forma lógica. La forma de un razonamiento es una estructura abstraída de su contenido correcto. Al abstraerse se deben tener en cuenta los siguientes términos: los no lógicos, que tienen significado por sí mismo, o los lógicos, que adquieren significado cuando acompañan a un término no lógico. Validez formal. El concepto de validez es lo que es el razonamiento ser correcto. Los razonamientos no deductivos, analógicos o inductivos pueden tener mayor o menor probabilidad. Los razonamientos deductivos son aquellos en los cuales las hipótesis ofrecen fundamento para extraerles una conclusión verdadera. Pueden ser válidos o inválidos. El razonamiento deductivo es válido cuando no admite ningún razonamiento que tenga hipótesis verdadera y conclusión falsa. Si la hipótesis es verdadera, su conclusión debe ser verdadera, pero si la conclusión no lo es, el razonamiento es inválido. Un razonamiento deductivo es válido cuando la conclusión es perfecta. La relación que hacemos para obtener una determinada conclusión se llama interferencia, y la validez de esta interferencia es independiente de la verdad de las hipótesis. Reglas del silogismo correcto. Existen reglas que hacen correcto el silogismo. Las 4 primeras rigen a la estructura del razonamiento y las demás al contenido de este. Para entenderlas, se debe introducir el nivel de compromiso que establecen los cuantificadores, todos, algunos, ninguno, y las negaciones que puedan aparecer entre sujeto y predicado. El silogismo cuenta con 3 términos donde el del medio une a los otros 2. El término del medio no puede estar en la conclusión. Este mismo debe aparecer completo por lo menos una vez. De 2 premisas negativas no se pueden extraer conclusiones. Ningún término puede aparecer en la conclusión con más extensión que las premisas. De 2 premisas no se puede sacar una conclusión. De 2 premisas negativas no se puede sacar una conclusión negativa. La conclusión tiene que seguir la parte más débil de las premisas. La lógica simbólica. Los lógicos desarrollaron sistemas para traducir razonamientos. La clave fue adoptar el método de la matemática y así detectar la incorrección del razonamiento para decir que la argumentación también es incorrecta. El cálculo matemático progresa cuando opera con el lenguaje simbólico.
Aunque se denominen las reglas de operación, la falta de simbolismo dificulta la marcha del cálculo. La matematización de la lógica simboliza elementos constantes de los razonamientos. La lógica proporcional estudia la composición de enunciados a partir de unidades mínimas llamados enunciados atómicos. 2 o más enunciados atómicos se los denomina compuestos moleculares. Las partículas que más nos interesan son 5, y, no, o, sí, entonces. Estas partículas se las conoce como conectivos o juntores. ¿Verdad o falsedad? Decidir sobre la verdad o la falsedad no es un problema del análisis lógico, sino de información empírica. Sin embargo, podemos hablar en sentido técnico. La tabla de verdad es un gráfico que nos permite obtener el valor de verdad de un enunciado. Y la conjunción es verdadera solo si los enunciados son verdaderos. En la disyunción incluyente se considera verdadero cuando uno o ambos enunciados son verdaderos y falso cuando ambos componentes son falsos. En la disyunción excluyente solo uno de los términos puede ser verdadero, pero no ambos. La implicación material es verdadera a menos que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Pero si el antecedente es falso, se considera igualmente verdadera, al igual que si los dos integrantes son falsos.